Corape informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo de quienes se enganchan a esta transmisión de Corape Digital TV. Generamos la transmisión desde la CEDOCUD, en donde hablaremos con su vicepresidente Edwin Bedoya para conocer la postura y también qué está pasando en torno a algunos despidos a dirigentes sindicales. También cuáles serán las próximas acciones que van a realizar y otras que en torno a lo que está los últimos decretos del presidente Guillermo Lasso y las políticas que al momento se mantienen. Saludamos a Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUD. Agradezco a Corape y a quienes nos siguen por este importante medio. Muchas gracias por la entrevista. Mencionaba precisamente, se ha dado despidos en los últimos días a los dirigentes sindicales. ¿Cuál ha sido el motivo y ahora cuáles son las acciones? Bueno, permítame primero nuestra solidaridad con los familiares de la exalcaldesa de Durán, que está secuestrada. Aspiramos a que esté bien y que hay una recuperación para beneficio de la familia y para tranquilidad de su familia, ¿no? Y también nuestra solidaridad frente a las amenazas de los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Bananeros, ASTAG, que es una organización que ha venido denunciando la situación de los trabajadores bananeros y agrícolas, justamente por las empresas grandes, nacionales y transnacionales. En este campo específicamente nosotros hemos constituido un sindicato en una empresa transnacional que se llama Arca Continental, cuyo nombre comercial es Coca-Cola, que se conoce comúnmente, y fueron despedidos en esta constitución del sindicato y legalización de la directiva definitiva, fueron destituidos 4 dirigentes. Estamos nosotros haciendo acciones para que se pueda reintegrar los trabajadores despedidos, pero sin embargo nosotros vemos que hay un acoso constante a los compañeros que han constituido esta organización. Y eso nos hace ver que nosotros en el país tenemos una inseguridad jurídica en el tema de derechos laborales. De hecho, ya el Ecuador fue llamado la atención por estar dentro de los 10 países que violan la libertad sindical y violan los derechos de los trabajadores. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado al Ministerio de Trabajo, hemos conversado con el Ministerio de Trabajo para que de oficio el Ministerio, como es tutelar de los derechos de los trabajadores, porque así dice la Constitución, deberían ir a hablar con la empresa transnacional Coca-Cola que no tome este tipo de actitudes y que respete el derecho sindical. Más aún cuando el Ecuador beneficia a esta empresa transnacional con el uso del recurso hídrico. Entonces me parece que eso es incoherente, que siendo que el país le da las facilidades para utilizar recursos naturales de parte del Ecuador, ellos tomen la actitud de no respetar un derecho mundial que es el derecho a organizarse que lo menciona la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 87 que habla de la libertad sindical y el 98 de negociación colectiva. Es decir, nosotros como trabajadores en general, sí nos hemos visto, no solo con este sindicato, sino con varios sindicatos que hemos querido constituir, la falta de seguridad jurídica y de protección. Más aún en un tema, como le mencioné, ya está, que próximamente, ojalá, Dios no quiera, vayamos a ser amenazados y ya los dirigentes sindicales, como en el caso que pasó en Colombia, empiecen a ser amenazados o asesinados. No quisiéramos llegar a este tipo de cosas, pero tal como está el país, con esta debilidad institucional en el tema de seguridad, sí tenemos muchos temores. ¿Por qué se dan precisamente en esta época electoral estos despidos, estas amenazas, tomando en cuenta que ustedes vienen luchando por los derechos sindicales tiempo atrás? Bueno, lamentablemente, si usted ve este tema de la muerte cruzada que llevó a adelantar el tema de las elecciones, el gobierno, en vez de asegurar o dar una parte de seguridad jurídica en los temas fundamentales, en el de seguridad física también, en el tema de atención a prioridades, lo que se ha hecho es empezar a decretar aspectos para privatizar, para más bien precarizar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano y no mejorarlas. Entonces, todo lo que ha hecho el gobierno con estos decretos, lo que hace es precarizar las condiciones de vida de los ecuatorianos y no dejar sentado bases para que el próximo gobierno de alguna manera arregle los aspectos. Le quedan menos, creo ya, de 3 meses aquí en el gobierno y lo que el gobierno, como digo, lo que ha hecho es prácticamente precarizar las condiciones de trabajo.
Tenemos elecciones, los candidatos también se han dedicado de alguna manera a anunciar cosas que no están ligadas a las necesidades del pueblo ecuatoriano y prácticamente se está convirtiendo, como de salir en un meme, a subastar quién administra el gobierno, porque vemos que los dos candidatos, el uno está ofreciendo más que el otro, pero en el tema, por ejemplo, de derechos laborales, no han dicho nada. En el tema de seguridad piensan que lo único que hay que hacer es armar a la policía, armar al ejército y no las condiciones de salud, de trabajo y de seguridad, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano para poder volver a la tranquilidad que teníamos. Entonces, esos son los aspectos que nosotros vemos que no hay una visión ni de los gobernantes, ni de los quienes quieren optar por la candidatura o optar por la presidencia para dar una salida cierta al país. Y precisamente en torno a lo que menciona Edwin Bedoya, ¿qué pasa con el código laboral que ustedes presentaron? La Asamblea tiene una de las tareas, pero mientras se aprueba, ¿cómo se garantizan los derechos de los trabajadores, de los dirigentes sindicales? A ver, uno de los aspectos de la muerte cruzada es no tener una asamblea. Y eso deja en pausa todo lo que se había discutido, digamos, con la asamblea anterior. Estaba ya para discutirse en el pleno, ya hubo una primera revisión del Código de Trabajo presentado por el FUD, pero ya se quedó ahí estancado. Entonces, la asamblea que viene tendría que retomar, no solo lo del Código de Trabajo, sino también la Ley de Seguridad Social que fue presentada por Iniciativa Ciudadana. Entonces, se tiene que asumir estos aspectos que están suspendidos porque eso es una prioridad que se ha presentado. Se tiene que discutir el tema del trabajo, se tiene que discutir el tema de seguridad, cosas básicas que en este año y medio no más no se puede hacer. Entonces sí consideramos que el próximo gobierno y la próxima asamblea deben sentar bases, o sea, deben estructurar realmente un manejo para que el próximo gobierno no coja de cero, sino que empiece un proceso de avance de aquí en adelante. Una visión, como dicen, una visión de futuro, de lo que se va a hacer de aquí a 5 años, así no estén los gobernantes o así no estén los que están en la asamblea. O sea, deben dejar trazado bases fundamentales que saquen de esta crisis que vive el pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, ¿cómo garantizar los derechos de los trabajadores? Tomando en cuenta lo que usted menciona, que poco le falta a este gobierno y hay que esperar que en un año y medio el otro gobernante logre en alguna manera solucionar los problemas puntuales. Mire, es una lástima porque hoy le escuchábamos a un editorialista en uno de los canales de televisión y es cierto lo que él dice, parecen que las instituciones de control, las instituciones del Estado, la Corte Constitucional, las Cortes de Justicia, la Fiscalía, están en la espera de ver quién gana para ver qué hacen. Entonces a nosotros también nos parece y compartimos ese criterio del editorialista cuando menciona, parece que no quieren tomar decisiones sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y decía él, y concordamos, si quieren decirle que se quede, pero ya de una vez tomen una decisión, o si quieren decirles que se vayan. Pero lo que vemos es que las instituciones están a la espera de ver qué pasa en las elecciones para tomar una decisión. Eso significa irme acomodando al criterio del próximo gobernante. Y eso es lo que ha pasado desgraciadamente aquí en nuestro país, que los gobiernos de turno toman, o más bien dicho, los que están en las administraciones de las instituciones, sobre todo de control, esperan a ver quién gane para acomodarse al gobernante que viene. A la par también la CEDOCUD ha puesto la postura en torno a los decretos ley que entrega el presidente de la República. Las finanzas públicas también han señalado sobre la gestión de riesgos. ¿Se tiene alguna disposición para lo que resta de estos días, tomando en cuenta que tal vez los magistrados podrían reunirse y dar paso a estas normativas? Bueno, nosotros, como le estoy mencionando, sí consideramos que la Corte Constitucional está viendo qué pasa después del 15. Y todas las decisiones parece que atraviesan ese eje. Es decir, voy a esperar qué pasa después de las elecciones, a ver quién gana y a ver qué decido. Si decido algo que le favorezca al candidato o lo que me pide el que ha ganado las elecciones o no. Entonces, ese es lo peligroso de este tipo de instituciones débiles que tenemos, que desgraciadamente vemos que se venden al mejor postor. Entonces, ahí es lo que el pueblo ecuatoriano y el común de la gente dice, claro, ahora se está subastando el país a ver quién mete más dinero y quién da más intereses y privilegios a tal o cual personaje. Entonces, sí es peligroso una debilidad institucional que no la hemos tenido en otras épocas y que desgraciadamente el tema del narcotráfico, de la narcodelincuencia está secuestrando las instituciones de control y eso es peligroso para el país.
Si bien el tema de seguridad, como lo menciona, es un tema que preocupa, ¿cuáles serían los puntos centrales o uno de los primeros que debería actuar el gobierno en torno a las reformas laborales, en torno también a los dirigentes? Bueno, a nosotros nos parece que hay ejes transversales. El eje transversal es el de seguridad, en todas las instancias. Es decir, si vamos a tomar medidas para mejorar el tema de educación, muy bien, ¿qué se necesita? Más dinero para invertir en educación, mejorar las escuelas, que haya seguridad para que los escolares vayan a clases. El tema del empleo, muy bien, ¿qué vamos a hacer en el tema del empleo? Proteger los empleos que tenemos y mejorar las seguridades para que haya más inversión. Es decir, si tenemos que bajar los intereses de la banca privada a un solo dígito para que se sostengan las medianas y pequeñas empresas en el país que están también atemorizadas, entonces hay que darles garantías a esto. Y el tema de seguridad, obvio, que no solo hay que armar el tema de la policía, sino tener una policía en donde esté un ente que vigile la corrupción institucional, tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas, de Fiscalía y de la Corte de Justicia. Si no limpiamos como transversalmente se tiene que hacer este tipo de cosas, no es que cuál va primero, sino el tema de seguridad traza todos estos ejes que necesitamos arreglar. Entonces, esa debe ser la visión de la Asamblea y del nuevo gobernante que venga acá al país. ¿Se sienten ahora ustedes, o más que todo, consideran que se pueda lograr algo tomando en cuenta que ahora son parte de este Consejo Nacional de Salario? Bueno, nosotros hemos dicho que no tenemos mucha esperanza. ¿Por qué? Porque no se trata de venir cada fin de año y decir, vamos a pelear. Ahí vamos prácticamente a decir, yo pongo 100 y el Estado va a decir 40 y los empresarios dirán 10. Entonces, por lo menos nosotros consideramos que si hay un crecimiento importante de las empresas que incluso la revista Vistazo ha sacado, que ha habido un crecimiento importante del 18% de las empresas y han generado utilidades, por lo menos esos trabajadores que están en empleo sean beneficiados por el alza salarial que dijo el gobierno de los $500. Consideramos que eso no les va a dejar pobres porque ya se ha tumbado la idea y fue tumbado ventajosamente por un estudio de un economista, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Economía, el economista David Card, y quien dijo que no tiene nada que ver el tema del desempleo con el tema del alza salarial. Entonces, aquí se tumbó un mito que se estaba mencionando todos los años por los empleadores. Entonces, hay que mejorar las condiciones de empleo, hay que mejorar las condiciones de salarios para que el trabajador que tenga más ingresos pueda consumir, pueda gastar y las empresas que den ese servicio puedan también ser beneficiadas del gasto que hacen los ecuatorianos. Entonces, sí consideramos que por lo menos el tema de los $500 aliviaría de alguna manera el poder adquisitivo, sabiendo que tenemos cerca de $800 de la canasta básica, que ya bordea los $800, entonces ayudaría de alguna manera a reactivar el aparato productivo. ¿Cómo van a trabajar ustedes o cómo se va a ayudar desde las centrales sindicales en lo que mencionó? Hay algunas empresas que no han cancelado las utilidades, algunas desde 2005, 2008 que están en pelea. ¿Cómo se va a dar este asesoramiento? ¿Cómo se les va a ayudar? A ver, la pelea que los compañeros están haciendo, y no solo es de esta empresa, son varias empresas, incluso vea usted que ya la cervecería tuvo un dictamen favorable de la Corte, pero el tema es que las Cortes deben hacer cumplir inmediatamente, no demorarse 4, 5, 6 o 7 años. Cuando se demoran los jueces en tomar una decisión, ahí es cuando viene el tema de la corrupción, pues. Entonces, sí consideramos que este tipo de aspectos que están dentro de la ley y hay incumplimientos deben hacer respetar el gobierno, debe hacer respetar el Ministerio del Trabajo, deben hacer respetar los jueces. Hay leyes que permiten eso, si es que una empresa no cumple, entonces hay embargos que pueden cumplirse, pero hay como temor de estas autoridades para tomar este tipo de decisiones porque son o empresas grandes o empresas transnacionales. Entonces, sí nos parece que esta debilidad de la justicia también tiene que cambiar para poder garantizar y darle seguridad jurídica a los derechos de los trabajadores. Así como las empresas piden seguridad jurídica, también nosotros como trabajadores pedimos seguridad jurídica para que se respeten los derechos laborales. De forma final, ¿cuál sería el mensaje a los trabajadores en este momento, tomando en cuenta que hay algunos proyectos de ley que están en la Corte Constitucional, lo que menciona también Edwin Bedoya, el despido de los dirigentes sindicales? Bueno, nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores a permanecer vigilantes, sea cual
cual sea el candidato que gane, nosotros hemos optado por no votar por ninguno de los dos candidatos, pero consideramos que hay que fortalecer la organización y estamos abiertos al diálogo. No significa que el que no votemos por ninguno de los dos estamos cerrados al diálogo. Vamos a plantear nuestras propuestas, nuestra plataforma de lucha que la hemos planteado y no ha sido debatida. Le hemos dicho a los candidatos y le hemos dicho a los gobernantes anteriores, debatamos las propuestas que no se han debatido y díganos si nos equivocamos o no. Ese es un debate serio. Pero no se han escuchado las propuestas, no se quieren escuchar porque tienen otros tipos de intereses lejanos al interés de los pueblos. Queremos agradecer a Edwin Bedoya, vicepresidente de la SEDOCUD, con quien hemos dialogado sobre estos despidos que se han dado a los dirigentes sindicales, también el trabajo que esperan hacer en los próximos días, algunas pago también de utilidades que deben las empresas. Ha mencionado que estarán atentos también a las propuestas de los candidatos presidenciales una vez que sean elegidos este 15 de octubre. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde el centro de la capital. Les recordamos que la información en tiempo real la encuentra aquí en Corape Digital TV.